sino de pensar lo que sucedió. Ese pensar lo que sucedió nos convierte en conciencia de la historia y de la misma sociedad. Por tanto, si el periodista toma en serio su papel y en profundidad, es alguien que siempre está generando pensamiento a partir de los hechos. Insisto, no estamos solamente para contar los hechos, sino para pensar los hechos. Y ese es el trabajo que le corresponde al periodista, y en ese sentido el periodista es indispensable. Las grandes crisis de la sociedad son crisis que se resuelven por la vía del pensamiento, no se resuelven por la vía del dinero, de las armas, no por la crisis europea actualmente. Sí, allí hay unos juegos económicos, pero detrás de esos juegos económicos está el pensamiento que se tiene sobre la vida de la sociedad y el manejo y las prioridades dadas a la utilización de los recursos. Y ese pensamiento, ¿quién lo forma? Los gobiernos difícilmente pueden entrar en eso. A veces las iglesias intentan hacerlo, pero quien lo puede hacer con un lenguaje universal y una convocatoria para todos es el periodista. Al periodismo le corresponde cumplir una inmensa misión de humanización de una sociedad que está convocada por otros lados y en otras direcciones, y esa humanización se hace por la vía de pensamiento. Gracias. Una pregunta directa para Javier Redondo, porque nos pregunta aquí Amanda Cabrera. ¿Ese pensamiento rápido que predomina en las redes sociales no guía hacia una cultura de opinión e información? ¿Solo los que tienen conocimientos periodísticos deben informar? ¿Qué papel juegan entonces los usuarios de Internet? ¿Deben ser únicamente receptores? No, no necesariamente. Lo que reclamo es que quien asuma el papel de periodismo ciudadano asume una responsabilidad y que sea consciente de la responsabilidad que asume. Entonces, conociendo acerca de las responsabilidades que conlleva involucrarse en el proceso de creación de información, pues entonces será totalmente asumible su participación en el proceso político vía medios de comunicación. Es decir, no niego el papel ni niego las nuevas tecnologías, el papel que puedan. De hecho, es fundamental, lo ha comentado la profesora Hughes, es fundamental sobre todo las nuevas tecnologías porque han provocado mucha transparencia, han generado transparencia de los medios públicos, ha generado gobernanza y buen gobierno, ¿no? Entonces los ciudadanos pueden participar a través de los medios, pero que asuman cuál es la responsabilidad que conlleva esa participación. Y enlazando y tratando de ser muy breve con la pregunta anterior, que es muy importante, porque yo creo que esa pregunta se plantea en el contexto en el que surge el periodismo ciudadano. Es decir, claro, si en el fondo cualquiera puede ser periodista, la noción de periodista se debilita. Entonces, a lo mejor dentro de un tiempo hablamos del médico ciudadano. Eso no nos gustaría, ¿verdad? Porque es el curandero. Es justamente algo que nos preguntaba. Claro, entonces el médico ciudadano, nos pondríamos en manos de un médico ciudadano, o mañana cuando yo parta en el vuelo a Madrid, si hay turbulencias, el piloto nos va a preguntar que decidamos por mayoría por dónde quiere solucionar las turbulencias. Pues no, yo quiero que lo haga el piloto. Y entonces yo he comprado mi billete de avión y que el piloto decida por dónde me lleva, porque yo no voy a saber. Y si decido involucrarme en el proceso de conducción del avión, asumo una responsabilidad, porque las consecuencias del proceso de conducción tienen que revertir sobre mí. ¿Qué opinas, Sally? Bueno, si me permite, yo quiero, si me permite, responder a la pregunta de cómo pueden participar los ciudadanos. Por favor. Yo creo que hay varias dimensiones. La primera es que pueden usar todos los nuevos medios y los tradicionales para formar una opinión pública razonada. Y desde allá tomar acciones. Tomar acciones, por ejemplo, abrir sus propios medios. Ahora hay todo el movimiento de nuestros medios porque los obstáculos tecnológicos son mucho más bajos que antes. Pueden ser blogs, pueden ser periódicos en línea a nivel comunidad.
y sobre todo coincide con esa crisis económica de los medios en muchas partes, entonces pueden hacer sus propios medios. Pueden ser periodistas ciudadanos siempre y cuando estás transparente y que intentas hacer la verificación y la interpretación de los hechos. Ahora, aparte de abrir sus propios medios, pueden trabajar, en el caso mexicano, al lado de un periodismo cívico, ¿no? Pueden usar los nuevos medios para presionar hacia un cambio de ley, para que los medios tradicionales abran sus espacios a voces y propuestas ciudadanos. Entonces hay varias dimensiones donde pueden participar y no solamente opinar. Tenemos un nuevo tuit que vamos a leer ahora y enseguida continuamos también con las preguntas que me han hecho llegar. Estamos listos para el tuit. Muy bien. Nos dice aquí Darwin Franco, ¿cuáles son los deberes éticos de que los ciudadanos deben adoptar al informar su realidad? ¿Cuáles son los deberes éticos que los ciudadanos deben adoptar al informar su realidad? Si me permite, por favor. rápido, yo realmente me enfoco en la transparencia, porque si usas un nuevo medio para promover una causa, está muy legítima, pero que seas transparente en qué estás haciendo. El segundo punto es que no manipulas los hechos. Obviamente puedes usar los hechos para hacer un argumento partidista, ideológico a favor de algo, pero que no selecciones solamente algunos que te conviene y que no. Para mí, esas dos cosas, con eso lo tienes. Maestro Restrepo. Me parece que con las nuevas tecnologías no se ha creado la necesidad de una nueva ética. Por el contrario, más bien es la intensificación de la ética de siempre. Fíjense que el poder de las nuevas tecnologías amplía, por ejemplo, las audiencias, tiende a suprimir esas limitaciones del espacio y del tiempo. Hay una cosa bien singular en el lenguaje. Recuerden ustedes que antes, cuando uno hablaba de prójimo, le daba una dimensión espacial, o sea, el que estaba próximo, que estaba cerca de nosotros, y para con él había unos deberes éticos muy importantes. Llega Internet y resulta que el prójimo no tiene ya limitación espacial, sino que con un clic uno está en contacto con gente del otro lado del mundo. Y los deberes para con esa gente que está al otro lado del mundo y que se han hecho próximos a través de Internet son los mismos deberes que yo puedo tener contigo y con las personas que están en mi entorno. El periodista, el ciudadano que tiene acceso a los medios de comunicación y que va a utilizar Internet, Twitter, un blog o Facebook o cualquiera de estos medios, sabe que tiene esos mismos deberes que tiene para con sus familiares, los tiene para con los receptores. Por tanto, está obligado con ellos a la veracidad. Uno sabe, al conversar con una persona, que es una forma de consideración con ella, darle una información veraz, no engañarla. Tiene además la obligación de actuar responsablemente, es decir, con capacidad de respuesta para con aquellos que van a recibir su mensaje. Y esa capacidad de respuesta se hace todavía más grave si los asuntos que se están tratando tienen que ver con el bien común. Ahí es donde viene la formación del ciudadano para sus deberes ciudadanos y deberes democráticos, por ejemplo, el de la votación en unas elecciones. Debe informarse para dar a los que se están poniendo en contacto con él o a los que él busca, darles una información, pero que sea una información que esté confirmada y que sea absolutamente cierta. Y por último, hay otro deber ético que se impone en ese momento, que es el de actuar con independencia.